Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, el capítulo 5, y vamos a dar lectura de los versículos del 1 al 19. Nehemías capítulo 5, versículos del 1 al 19, dice de esta manera: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: le devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Mis hermanos, tomen asiento. Voy a dejarlo con el pastor Rodrigo. ¿Qué es lo que acababa de suceder con el pueblo judío hasta ahora en lo que hemos venido viendo? Bueno, acababa de enfrentarse al conflicto que la oposición externa ha traído. Recordamos que estos enemigos del pueblo de los judíos, representado por 5 naciones básicamente, se han burlado de ellos, han hecho escarnio de la obra que ellos
estaban realizando. Obviamente la intención de ellos era desmoralizarlos, como vimos, era desmoralizarlos. Y hasta cierta medida tuvieron éxito porque llega un punto en la historia que leemos que los judíos comenzaron a ver la obra como muy grande y por encima de sus fuerzas. Y Nehemías los lleva a poner su mirada no en la burla de los hombres, no en el escarnio que están haciendo ellos, no en el ejército que está alrededor de ellos, sino, como él mismo dice, en aquel que es grande y temible, que es Dios mismo. Él es quien los sustenta y su promesa de que los muros quedarán reconstruidos será una realidad. Así que podríamos decir entonces que el pueblo de Dios acababa de superar una gran tormenta externa, la burla, la amenaza y el desánimo que sus amigos habían levantado contra la reconstrucción, pero que ahora el peligro ya no viene de afuera, sino de adentro. Imagínense un barco que ha sobrevivido los embates de la tormenta en alta mar, ha soportado el viento, ha soportado las olas, hasta ataque de piratas, pero justo cuando las aguas se calman, el cielo se despeja, aparece una pequeña grieta por debajo de la línea del agua, en el casco del barco. Esa grieta es silenciosa, pero es letal. No se ve de inmediato, pero si no se repara, puede hundir el barco más rápido que cualquier tormenta externa. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Nehemías 5. El pueblo ha resistido la oposición externa, pero ahora una injusticia interna amenaza con desmoronar la unidad que hemos visto en los capítulos anteriores, el testimonio y la obra misma de Dios en medio de ellos. Nehemías sabe que no se puede edificar un muro fuerte sobre una comunidad débil. Por eso su respuesta es tan firme como urgente. Él no deja que pase tiempo. Al punto que vamos a ver, él suspende la obra de los muros para tomar cartas en el asunto. Y vamos a ver cómo Nehemías entonces lidia con estos conflictos internos y vamos a ver qué podemos aprender de esto. El título del sermón de hoy lo tienen en pantalla, es Lidiando con los conflictos internos, y lo que vamos a estar desarrollando, la idea central del pasaje que vamos a desarrollar es la siguiente: que al igual que el pueblo judío podemos lidiar con la oposición externa y podemos tener victoria, pero descuidar aquellos conflictos internos que pueden surgir. Y es necesario que lidiemos con estos conflictos exponiéndolos, mostrando arrepentimiento y caminar en el temor de Dios. Vamos a desarrollar esta idea central en 3 encabezados. Primero veremos, estaremos analizando el conflicto, versículo del 1 al 5. Versículo del 6 al 13, vamos a ver cómo lidiar con el conflicto. Y el restante del pasaje, versículos del 14 al 19, el carácter necesario para lidiar con el conflicto. Así que estaremos analizando el conflicto, cómo lidiar con el conflicto y el carácter necesario para lidiar con el conflicto. Y hermanos, les pido que me acompañen en oración, que dispongamos nuestro corazón, ya que dependemos en todo, no solo el que se para aquí a exponer, pero el que escucha también, dependemos del ministerio del Espíritu Santo, así que Él nos ayude. Así que oren conmigo, por favor. Bendito Dios, te damos gracias porque tu palabra va a ser expuesta y entendemos de que tú hablas a tu pueblo a través de ella. Ayúdanos, Señor, en nuestra fidelidad para exponerla y en nuestra fidelidad para escucharla, pero sobre todo, Señor, para aplicarla. Déjanos ver, Señor, el pecado que hay en nosotros a través de tu palabra. Redargúyenos, amonéstanos, Señor. Edifícanos, para que en todo, Señor, tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús. Amén. De manera breve, repasando los primeros capítulos, vimos en el primer capítulo la manera como este reporte que llega a Nehemías quebranta el corazón de Nehemías. Quebranta su corazón al ver la miseria y la desgracia que están viviendo sus hermanos, que han sido el remanente, que han salido de Babilonia. Las murallas han quedado destrozadas en Jerusalén, el pueblo está siendo
saqueado, el pueblo está siendo atacado, oprimido por aquellos pueblos alrededor. Esto lleva a Nehemías, como hemos visto, a orar. Y ora alrededor de 4 o 5 meses antes de que se ponga delante del rey. Y él le dice a Dios que le conceda gracia delante de aquel varón. Conforme avanza la historia, vemos que Nehemías tiene la oportunidad de abrir su corazón al rey y vemos que es con todo temor, porque el rey tenía todo el poder de terminar con su vida en ese instante, si él sospechaba de Nehemías. Y para gran sorpresa de Nehemías, el rey le concede más de lo que él le pide. Y así empiezan entonces los planes para reconstruir los muros, los cuales lo hemos visto en el capítulo 3. Ahí hemos visto cómo cada uno fue parte de esta obra según sus capacidades, según cómo el Señor a cada uno le dio. Pero todos ellos se esforzaron. No todos tenían la misma cantidad de trabajo, pero todos cumplieron con su meta. Y cuando todo parecía bonanza, cuando todo parecía victoria, entramos al capítulo 4, en donde la oposición externa nos hace esperar, representada por Sanbalat, junto con sus secuaces. Hombres gobernantes de 5 diferentes regiones procuran desalentar, amedrentar, intimidar a este pueblo que está trabajando hombro a hombro. No perdamos ese detalle. Todos están trabajando uno al lado del otro. Pero el mismo Dios que le concedió la gracia a Nehemías para presentarse delante del rey es el mismo Dios que lo sostiene a ellos que están trabajando en su obra. Y aquella oposición no iba a frenar la obra de Dios. Y vimos entonces cómo cada uno de ellos decide trabajar con una mano en la lámpara o en la pala y la otra con la espada. Aquella imagen de estar en constante vigilancia. Pero como vimos en la introducción, había una pequeña grieta en medio de ellos. Y esa pequeña grieta, que son asuntos internos sin resolver, pueden traer una autodestrucción. Y es exactamente lo que nos presenta aquí el versículo 1. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Era de esperar, como podemos esperar, que los pueblos enemigos de los judíos lo atacasen. Eso no es nada extraño. Era de esperar que aquellos que odiaban la nación judía estén en constante ataque en su contra, tal como fue el reporte que recibió Nehemías. Eso es de esperar. Esto a Nehemías le trajo gran dolor, como hemos visto. Pero aquí la queja de este grupo de judíos no está en contra de los extranjeros, no está en contra de aquellos de afuera, no está en contra de aquellos de los paganos, está en contra de sus propios hermanos. Y Nehemías quiere que esto quede bien registrado. Él va a usar la palabra hermanos de manera deliberada 5 veces en estas cortas líneas. ¿Con qué propósito? El propósito de dejarnos ver cómo el pecado dentro de una asamblea, dentro de una congregación, produce dolor. Específicamente, el clamor de este pueblo en contra de sus hermanos es porque los que tenían más dinero se aprovechaban de los más pobres. Los más pobres, al no poder subsistir, dice el versículo 2, habían pedido prestado grano para comer y para vivir. Y había otro grupo en el versículo 3 que decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Había otro grupo, dice que habían prestado dinero para pagar el tributo del rey y este dinero lo habían tomado prestado sobre sus tierras y sobre sus viñas. O sea, prácticamente habían empeñado sus propiedades para poder comer, para poder conseguir grano, para poder pagar los impuestos del rey. Y aquellos que tenían dinero, por su codicia, explotaban a sus hermanos. Y ahí está lo grave de este asunto. La ambición de ellos atropellaba a aquellos que eran más pequeños. Las consecuencias eran gravísimas, como dice el versículo 5. Ahora bien, dicen, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. O sea, ellos dicen, somos como ellos. Pertenecemos al mismo pueblo. Pertenecemos a la misma familia. Es más, hemos trabajado hombro a hombro por esta obra. Tanto así que nuestros hijos son como los hijos de ellos.
Ahora, ¿qué ha sucedido? Miren la consecuencia. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas ya lo están. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. O sea, no había manera de que ellos paguen la deuda y poder liberar a sus hijos que se habían dado esclavitud para poder pagar esa deuda. Miren lo que está pasando aquí, hermano. Mientras ellos han tomado todas las medidas para defenderse del ataque externo, mientras que ellos han trabajado en esta obra hombro a hombro, existe algo grande que los une, como el hecho de pertenecer a un mismo pueblo. Pero aún así, con todo eso, están pecando el uno contra el otro. Hay un grupo que está trayendo dolor a otro grupo. No era suficiente, como vemos, aislarse de aquellos que procuraban la destrucción externa. Ellos mismos se están autodestruyendo. Ellos mismos están causando daño. ¿Por qué? Porque cada uno está viendo su propia causa. Cada uno está viendo su propia conveniencia. Parece que siguen la filosofía de Caín cuando dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y miren lo irónico que sucede aquí. Ellos han sido libertados de la esclavitud de los pueblos de afuera, pero ahora entre ellos mismos se están esclavizando. Así de grande es la ceguera de ellos. El problema no es externo. La Escritura nos deja ver claramente que el problema no está en los enemigos de allá afuera. El problema es del corazón. Ahí está la raíz del problema de esta gente. Hay un lenguaje que se usa en estos 5 versículos que tiene todo que ver con lo que sería el pueblo que verdaderamente ha sido redimido en Cristo. Ellos son hermanos judíos porque pertenecen a una nación, porque pertenecen a una misma práctica religiosa. Pero hay una hermandad, hermanos, que trasciende nación, trasciende práctica religiosa, y es la hermandad que gozamos al saber que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y que cada uno de los que hemos sido redimidos estamos en Él. Y por ende somos miembros los unos de los otros. Pero aún así, con todo eso, por el pecado remanente en nuestro corazón, podemos atentar en contra de nuestros hermanos. Miren cómo es la ceguera. Nosotros podemos estar tan pendientes que la cultura, las ideologías y todo lo que se promueve allá afuera no se infiltre en la iglesia, o que falsas doctrinas no encuentren alguna grieta en donde rompan el orden y la esencia del servicio, que nos estamos olvidando que nuestro corazón es nuestro peor enemigo. Muchas ocasiones ponemos cargas legalistas a los hermanos, exigencias que la Escritura ni siquiera contempla, o asuntos que simplemente tienen que ver con la opinión y queremos que así se ejecute, y nos olvidamos que el Señor nos ha hecho uno en Cristo. Hermanos, créanlo o no, muchas de estas grietas tienen forma de desprecio. Infringimos dolor a nuestros hermanos con nuestros desprecios, con nuestra indiferencia, con nuestra soberbia. Medimos a otros según nuestra propia productividad. Y déjame preguntarte, ¿tú sabes que tu indiferencia para con algunos hermanos les duele? Debemos guardarnos, hermanos. Debemos guardarnos y no olvidarnos que somos uno en Cristo. No vaya a pasar como este pueblo que por sus propios intereses pasaban por encima de la necesidad de otros. Hermano, esta exhortación es para todos. Yo me incluyo en esto, hermano. Todos estamos fallando aquí de alguna u otra manera. Ahora déjeme hacerle otra pregunta. La queja, el clamor de este pueblo, ¿está justificado? Sí. Por supuesto que sí. Aquí no se trata que ellos se están quejando porque hay algo que no se está haciendo como ellos quisieran. Muchas veces, hermano, la queja simplemente es producto de que algo no se hace como a mí me parece. No necesariamente porque hay una transgresión.
En el caso que estamos viendo aquí, habían mandamientos clarísimos de cómo debían tratarse los judíos. Por ejemplo, Éxodo 22, 25 dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él. Mejor dicho, no le cobrarás interés. Así también en el libro de Levíticos y en el de Deuteronomio, este mandamiento se repite. Así que hay una transgresión clara. ¿Y por qué este mandamiento? Porque era costumbre del pueblo de donde ellos habían sido rescatados obrar de esa manera. Mejor dicho, ellos fueron liberados de Egipto, así obraban en Egipto. Pero así no podía suceder en este pueblo que ha sido redimido del yugo de la esclavitud. Entonces la queja de ellos, su clamor está sustentado por la propia escritura. ¿Qué es lo que hacen ellos? Comienzan a murmurar los unos con los otros. ¿Comienzan a armar una rebelión? No. Y esto nos da a nosotros, hermanos, pautas de cómo debemos resolver los conflictos internos. Primero, debemos estar seguros acerca del conflicto que ha surgido. Debemos estar claros si es un conflicto que la Escritura claramente no lo dice. Se ha roto un principio bíblico. O es un asunto de opiniones. O es un asunto cultural. A veces varía entre nacionalidad y nacionalidad. Y tengo que saber identificar qué es lo que está pasando. Pues efectivamente son principios bíblicos que se están rompiendo. Si es así, el texto que hemos expuesto no nos dice si este pueblo primero habló con aquellos que le estaban cobrando mayor interés o no. Pero Mateo 18, y todos conocemos el pasaje, el Señor Jesús nos da los pasos de qué hacer cuando surgen conflictos dentro del pueblo redimido. Identificamos el conflicto y hablamos con la persona. No vamos por ahí murmurando, hermano. Para el Señor Jesús es muy importante, sumamente importante, porque lo hemos dicho en Mateo 18, la honra de la otra persona. Por eso que Él dice, anda tú y a tu hermano dile. Él cuida la dignidad de los suyos. No vamos por ahí, hermano, buscando un oído en donde depositar nuestra queja. Y espero que tú no seas aquel hombre o aquella mujer que lo primero que hace es comenzar a usar el teléfono para llamar a una serie de personas para quejarse de alguna situación en la que ni siquiera está seguro o segura que se ha roto algún principio bíblico. Déjame decirte que si tú eres aquella persona, en este momento tú estás en la mente de tus hermanos. Y eso es triste. Ahora, posiblemente, como este es un pecado público que se está cometiendo en contra de sus hermanos, es por eso que de inmediato lo llevan a Nehemías, quien era el líder en este caso. Una vez, hermanos, que hemos agotado las posibilidades, que primero has analizado bien el conflicto, lo has canalizado bien, según la Escritura, has hablado con la persona, has identificado que ese conflicto surge por un asunto de pecado, pero aquella persona se resiste a renunciar. Entonces debe llevarlo a las autoridades, a los pastores ancianos. Y aún así, si esta persona no escucha, entonces esta situación se resuelve en asamblea general. Y eso es lo que nos muestra, como dice nuestro segundo encabezado, cómo lidiar con el conflicto. Versículo 6. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. La primera reacción en contra de una injusticia, ante una situación que va en contra de la palabra del Señor, es aquello que experimentó Nehemías, lo que llamamos una ira santa. Una ira que lo que procura no es atentar en contra de la persona, sino en contra de la situación. No vamos en contra de la persona. ¿Se imaginan el dolor en el corazón de este hombre? Él ha sido testigo cómo Dios ha obrado para liberar a este pueblo. Él ha sido testigo cómo Dios ha tapado la boca de los enemigos.
Y ahora entre ellos como aves rapaces están comiendo vivos. Ahora miren el detalle, él no obra impulsado por sus emociones. Entonces lo medité, dice Nehemías. Algunos están con cara que están meditando o están durmiendo, no sé. Pero Nehemías meditó. Él dio tiempo a que todo esto encuentre su solución en su mente, en su corazón, de manera bíblica. Él no explotó en ira. Él meditó. Oró al Señor, tranquilizó su corazón y analizó el porqué de las cosas y cómo debía de actuar. Eso no solamente cuando resolvemos conflictos aquí en la iglesia, hermano, así como debemos obrar en todo lugar. En el hogar debes identificar cuál es el conflicto que está ahí, del que nadie quiere hablar, del elefante en la sala, como dice. Y meditar en el problema. ¿Y cuál va a ser la solución bíblica? Y no es para menos, porque lo que él tenía en sus manos era un problema grave. ¿Cuál era el problema grave entre estas personas que le cobraban alto interés? No, esa es simplemente la evidencia de un problema mayor. No había amor fraternal en el pueblo. No había. Este pueblo redimido, o este pueblo, mejor dicho, no representaba a un pueblo redimido. Están actuando como cualquier otro pueblo que no tiene a Dios. Simplemente una asamblea, un club. No están mostrando las evidencias que Dios ha sido quien los ha libertado. Y es así en toda congregación, hermanos, que camina en la murmuración, en el chisme, en la queja infundada, en rencilla, resentimiento, enemistades, falta de perdón, pleitos, y usted puede agregarle todo lo que quiera. Es así. Atentamos en contra de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y nada de eso, ninguna de estas prácticas puede identificar a un pueblo que ha sido libertado por medio de Cristo y que goza de la unidad de Cristo Jesús. Mi hermano, hay una gran diferencia entre aquel pueblo y nosotros. Escucha bien. Aquel pueblo había sido liberado de una esclavitud física. Eso es obvio, lo hemos visto. Nosotros hemos sido liberados del dominio del pecado. Hay una gran diferencia. Y aún teniendo nosotros una revelación completa de la voluntad de Dios, del plan redentivo de Dios en Cristo Jesús para con su iglesia, aún así nosotros, hermanos, obramos muchas veces sin mostrar un amor fraternal verdadero. Y algo tan grave como eso, como vemos en la Escritura, no puede quedar así. Así que Nehemías no se hace el de la vista gorda, Nehemías no dice, bueno, resuelvan ahí. Después de haber meditado, versículo 7 continúa diciendo, dice, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y le dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Hermano, este es un modelo de disciplina eclesial. Nehemías lo que hace es señalar el pecado de manera pública porque ellos han pecado públicamente. Él reprendió, dice, a aquellos que estaban oprimiendo al resto. Ellos están rompiendo la ley de Dios. Pero Nehemías hace algo más, no solo señala el pecado, sino que los quiere llevar a la realidad en contra de quien están pecando. Le están exigiendo interés a sus hermanos, una vez más él usa esta palabra, hermanos, para llevarlo a la realidad de quiénes son ellos. ¿Cuál es la identidad de ellos? Nehemías apela al amor fraternal que debiera existir en esa congregación. ¿Y se olvidan que hemos sido liberados juntos? ¿Se olvidan que todos hemos salido de la opresión y ahora quieren vender a sus hermanos? ¿Ahora le procuras este mal a tu hermano? Es más, el mismo Nehemías, de sus propios recursos, dice que había rescatado o redimido a alguno de ellos.
el versículo 8. Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos. Nehemías dice que solo pudo rescatar a algunos porque sus recursos eran limitados. Él solo pudo comprar a algunos de aquellos que habían sido vendidos a las naciones. Pero nosotros, hermanos, ¿no hemos sido rescatados con recursos limitados? Nuestro Redentor no simplemente rescató a algunos por falta de recursos y otros han quedado por ahí pendientes. Él nos ha comprado a cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario porque sus recursos fueron vastos, suficientemente vastos para pagar por el pecado de cada uno de aquellos que conformaríamos su iglesia. Así que el amor fraternal que debe existir en medio de nosotros, hermanos, va más allá que aquellos que han sido redimidos de una esclavitud física. Va más allá. Nuestro amor fraternal está basado en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, hermano, es algo de lo cual todos debemos arrepentirnos, comenzando con mi persona. Porque en ocasiones que podemos mostrar un amor fraternal, sacrificial, no lo hacemos. Encontramos algo mejor que hacer. Y requiere, hermanos, que nos arrepintamos. Que le pidamos al Señor que nos ayude. Miren lo que dice el versículo 8 al final. Dice que ellos callaron. Dice, no tuvieron que responder. Ellos aceptaron la acusación en su contra. Ellos aceptaron el pecado que estaban cometiendo en contra de sus hermanos. Y hermanos, nosotros que gozamos la morada del Espíritu, ahora que estamos estudiando el Espíritu Santo los miércoles, el Espíritu que nos guía a toda verdad, siempre tenemos argumentos para defendernos. Siempre queremos argumentar a nuestro favor. Y miren cómo esta historia de un pueblo que no goza la salvación que tú y yo gozamos, responden como nosotros debiéramos responder ante la reprensión. Esto sucede en todos los ámbitos. En el matrimonio, la crianza con los hijos, en el trabajo, en la iglesia también. Siempre nuestro abogado interno se prende y puedo defender mi caso. Siempre queremos argumentar a nuestro favor. Pero dice el texto que ellos no tuvieron que responder. Ellos estaban aceptando su culpa de manera callada. Ellos estaban aceptando que han roto el mandamiento del amor fraternal. Ellos no dijeron, bueno, me pidieron prestado y es así, esas son mis reglas. No, ellos no comenzaron a argumentar absolutamente nada. No buscaron justificarse. El silencio y posiblemente su rostro de vergüenza era la respuesta ante su pecado. Pero Nehemías no ha terminado, no va a quedar así nomás este asunto. Él le dice, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? O sea, ¿pasará por encima lo que Dios explícitamente nos ha revelado en su palabra? ¿Pasará por encima que la palabra dice que tengamos al otro con mayor estima que a nosotros mismos? ¿Pasará por encima la palabra que dice que debemos soportarnos mutuamente, que debemos de llorar con los que lloran, que debemos de buscar oportunidad para mostrar un amor sin fingimiento, para consolarnos mutuamente, para exhortarnos, perdonarnos constantemente? Eso es lo que está haciendo Nehemías. ¿No andaréis en el temor de Dios? Es la misma pregunta que debemos hacer nosotros. ¿No andaremos en el temor de Dios, pasando por encima de lo que el Señor nos manda de cómo debemos tratarnos los unos con los otros? Nehemías no solo en un momento ha regresado la mirada de este pueblo a Dios en momentos de gran desafío, cuando se presentaron los conflictos externos, cuando los enemigos trajeron oposición. También ahora lleva la mirada de este grupo de personas que han pecado en contra de sus hermanos por falta de amor fraternal a ese mismo Dios. ¿No vas a obedecer lo que el Señor te dice? Es una pregunta básica, innecesaria. Porque si no lo haces, ¿qué va a suceder?
Dice él, seremos oprobios, seremos burla de las naciones enemigas. Las naciones que procuraban detener la obra se burlarán al ver cómo estos judíos que tanto han trabajado, que tanto han trabajado hombro a hombro para levantar estas murallas, ahora internamente se autodestruyen. ¿Qué mofa sería eso? ¿Verdad? ¿Qué chiste? Ellos simplemente serían espectadores y decir, bueno, nosotros no pudimos ir por afuera, pero ellos mismos se van a matar. ¿No se supone, hermanos, que la iglesia debe mostrar un amor que el mundo allá afuera no experimenta? ¿Que la iglesia allá afuera no conoce? ¿No se supone, hermanos, que el mundo al ver la iglesia como personas de diferentes contextos, diferentes tradiciones, diferentes edades, diferentes trasfondos, se aman de una manera tan asombrosa? Muchas veces la iglesia muestra más, hermanos, desgraciadamente un carácter más impío. ¿Saben lo que es un impío, no? Un no creyente. No vayan a pensar que es un insulto. Un impío es un no creyente. Uno quien niega la piedad, que es el misterio de Cristo. Pero a veces actuamos así. Practicamos muchas veces un amor por conveniencia. Si respondes a lo que yo te ofrezco como amor, bien. Si no respondes como yo espero, de lejito nomás. No respondemos, no practicamos el amor como el que Cristo desea para su pueblo. Hermano, esto no es fácil. No es fácil amar a aquellas personas quizás que te rechazan. No es fácil amar a aquellas personas de que siempre tienen algo que criticar. No es fácil amar a las personas de mirada altiva, de dura cerviz, como dice la palabra. No es fácil. No es fácil amar al sabelotodo o a la sabelotodo. No es fácil amar al indiferente o al indiferente. No es fácil amar a aquellos que quizás la educación que tú tienes y que él tiene o que ella tiene es quizás por debajo del nivel que tú recibiste. Pero estamos mandados a amar. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para amar. El amor muchas veces en la iglesia es tan frágil que si alguno no hace como yo quiero, inmediatamente trae resentimiento. Otra cosa que hace Nehemías es compartir también su propia experiencia en esta situación. Dice, también yo y mi criado le hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen, este agravio. Es lo que quiere decir. Nehemías lidera con el ejemplo. Él mismo les ha prestado dinero y grano a esta persona, pero él está dispuesto a cancelar la deuda. ¿Por qué, hermano? Porque el perdón te lleva a ti a cancelar la deuda. Una vez un predicador hizo esta ilustración. Si tú invitas a alguien a tu casa y tú tienes un florero que te trajeron de la China que costó $3,000 y alguien te lo rompe y te dice, mira, yo te lo pago. Tú le dices, no, no te preocupes. Tú vas a la tienda y lo vuelves a comprar. Tú has asumido ese costo. De eso se trata. Dice, no, Nehemías está dispuesto a cancelar la deuda y espera que ellos hagan lo mismo. Dice, os ruego. Yo me imagino la garganta de Nehemías, un nudo en la garganta al ver cómo este pueblo se está autodestruyendo. Devuélvanle sus tierras hoy, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. En otras palabras, lo que Nehemías está pidiendo es una evidencia de un fruto digno de arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo Nehemías. Es como decir que el hermano Juan Pérez, nadie se llama Juan Pérez acá, ¿no? El hermano Juan Pérez viene y dice que tiene problemas con el hermano Pepe, y qué sé yo, García. No simplemente puede quedar, ok, hermano, ora, ¿no? Anda, habla con tu hermano. Anda, habla con tu hermano.
Resuelve este problema cuanto antes. Si has pecado en contra de tu hermano, anda, habla con tu hermano. Muestra evidencia de fruto digno de arrepentimiento. Y hermano, siempre y cuando esté a nuestro alcance, nosotros debemos hacer, esto es lo que la Biblia contempla como reparación o restauración. Siempre y cuando esté a nuestro alcance, debemos hacer esto con aquellos que hemos agraviado. No simplemente tirarlo atrás al hombro y ya, se acabó. Y muchas veces empieza simplemente con pedir perdón. Pedir perdón muchas veces es el inicio de restaurar una relación en base del esfuerzo. Obviamente la relación está rota, hay que restaurarla. Tiene que haber evidencia que efectivamente mi arrepentimiento ha sido genuino, mi actitud debe de cambiar. La manera como le hablo a esa persona debe ser diferente. Debo buscar formas de restaurar el corazón de aquellas personas a las cuales yo he dañado. No siempre es posible, pero en la medida que lo podamos hacer, así debe de ser. La respuesta de ellos nos deja ver que hubo un arrepentimiento genuino. Versículos 2 y 3 dice, ellos dijeron, le devolveremos y nada le vamos a demandar. Haremos como tú dices. Ellos no dijeron, oye, lo que tú pides, Nehemías, está jalado de pelos. Eso es más difícil que barrer una escalera para arriba, dicen. Ellos estuvieron de acuerdo, dice la exhortación en amor de Nehemías y su ejemplo de liderazgo, Dios lo usó para que ellos vean su falta. Y después estuvo una ceremonia solemne, dice, hubo un compromiso público, convocó a los sacerdotes y les hizo jurar que harían conforme a esto. Dice, y además sacudí mi vestido y dije, así sacuda como manera de ilustración, ¿no? Así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Todos estuvieron de acuerdo. Todos contestaron amén. Y dice que alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Y por qué alabaron a Jehová? ¿Porque Nehemías se sacudió el vestido? ¿Alabaron a Jehová porque por fin ya no iba a haber este asunto de los impuestos? Yo creo que su alabanza a ellos va más allá que esto. Su alabanza es motivo porque este pueblo había sido movido de la falta de un amor fraternal, del pecado de la avaricia, a ser confrontados, respondiendo en arrepentimiento, buscando la restauración y el compromiso de andar en novedad de vida. Por eso la alabanza de este pueblo al nombre del Señor. El Señor había traído corrección. Y tal debiera ser nuestra actitud, hermanos, cuando vemos que una persona se arrepiente, cuando al ser exhortado dice, sí, yo he obrado mal, no busca dar vueltas justificándose, reconoce su mal proceder y busca forma de restaurar el corazón dañado. Ahora, ¿por qué es posible esto? Es posible, hermanos, porque Dios no nos ha exigido nada a nosotros como reparación. Mejor dicho, yo he disfrutado de una gracia y de un amor tal que ahora tengo la libertad de amar como nunca antes he amado. A pesar, hermano, de que primeramente hemos pecado en contra de Él, Dios no necesita que nosotros nos esforcemos para ganarnos su perdón ni para restaurar nuestra relación con Él, porque Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario. ¿Se recuerdan la historia del hijo pródigo? Cómo el hijo prepara su argumento y dice, cuando regrese a casa le voy a decir a mi padre, no soy digno de llamarme tu hijo, he pecado contra los cielos y contra ti, hazme como uno de tus trabajadores. O sea, el plan de este muchacho era pagarle a su papá lo que era imposible pagarle. Y el padre cuando lo recibe no lo deja ni hablar. Y eso nos muestra el amor de Dios. Nosotros no hemos tenido que pagarle absolutamente nada a Dios. Y por esa libertad que gozamos en el Señor, por esa gracia que hemos disfrutado en el Señor, ahora sí, yo puedo libremente, porque el amor del Señor ha sido derramado en mi corazón, buscar restaurar una relación rota con mi hermano, con mi hermana. En lo que va de estos pasajes hemos visto cómo identificar el conflicto interno en base de que son opiniones o hay transgresiones de la palabra de Dios. También hemos visto el modelo que nos presenta Nehemías de cómo lidiar con aquellos conflictos. Y ahora vamos a ver el tercer encabezado
que no es menos importante, el carácter que se necesita para lidiar con los conflictos. Y lo primero que vamos a notar que hace Nehemías es que él pone en manifiesto su integridad. Versículo 14, dice que desde que él ha sido gobernador, 12 años en total, que ni él ni sus hermanos han comido del pan del gobernador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Nehemías, pudiéndose haber aprovechado de su puesto que tenía como gobernador, nunca lo usó para su provecho. Él nunca vio el hecho de que era un gobernador sobre ellos como algo para aprovecharse y tomar ventaja. Mejor dicho, él tenía la autoridad moral para corregir el pecado de los otros. Muy por el contrario, como dice el pasaje, algunos gobernadores que fueron antes de él que sí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. O sea, esto equivale a medio kilo de plata o el salario de alguien por todo un mes. Un impuesto injusto que los otros gobernadores exigían al pobre. Nehemías dice, yo no lo hice así. Yo no lo hice así. ¿A causa de qué? Que había en el corazón de Nehemías. Él dice, a causa del temor de Dios, a causa de la obediencia de Dios. Posiblemente el temor de que Dios lo castigue si él obraba de esa manera. Pero también sabemos que esa palabra temor nos lleva a ver un temor reverente, es un temor que admira la grandeza y la majestad de Dios. En otras palabras, Nehemías estaba tan asombrado, reverentemente asombrado con Dios, que él no necesitaba aprovecharse de algo que podía haber sido su derecho como gobernador. Para él era suficiente el Dios en quien él confiaba. Imagínate un gobernador que además de los impuestos comunes exige el equivalente a varios cientos de dólares mensuales solo para él, mientras que el pueblo vive en pobreza. Eso es lo que Nehemías denuncia, y él en cambio renuncia a ese privilegio por reverencia a Dios y por amor a su pueblo. Y ese es un ejemplo de liderazgo piadoso. Ahora, no solo Nehemías es un hombre íntegro, temeroso de Dios, pero también es un hombre esforzado. Versículo 16. También en la obra de este muro, yo restauré mi parte. Yo también metí mano. Yo también hice lo que tuve que hacer. Yo he estado hombro a hombro con estos hombres en esta obra. Él no simplemente se ha dedicado a dirigir la orquesta. Él ha estado ahí. Él no se ha dedicado a hablar bonito. Sus manos daban testimonio que él mismo, con su propio esfuerzo, había reconstruido también su parte. Siendo él copero del rey, teniendo uno de los mejores trabajos posibles, no teniendo como oficio ni de carpintero ni de constructor, él ha estado ahí. Su testimonio hablaba por él. Y él agrega, no compramos heredad tampoco. O sea, no se aprovechó de la situación. Posiblemente por la pobreza extrema en la que estaban los judíos, él pudo haber comprado gran terreno por precio muy bajo. Me imagino la gente andaba rematando sus terrenos. Él no lo hizo así. Todo lo contrario, dice el texto, su mesa siempre estuvo llena y dispuesta para atender a aquellos que trabajaban con él. Y si notamos el versículo 18, vemos que era una mesa que estaba en abundancia. Y lo que se preparaba para cada día, dice, para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y aún con todo esto no requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grande, era grave. Dios lo había prosperado exactamente para eso, para que él comparta con sus hermanos. Me recuerda a Gallo, ¿se acuerdan de una de las cartas de Juan cuando le escribe a su amigo Gallo que ha sido prosperado en todo porque Gallo era un hospedador? No era por asuntos egoístas. Y por eso él dice, yo no requerí del pan del gobernador,
¿Por qué? Porque el Señor suplía desde bueyes hasta aves. Suplía todo. Ovejas escogidas, y dice cada 10 días había vino para la celebración, algo que culturalmente era muy importante para el judío. Y hasta en esos detalles el Señor proveía. Consideremos que versículos atrás, Nehemías mismo ha dicho que él ha usado todos sus recursos para comprar a aquellos que estaban en esclavitud. Pero vemos que Nehemías es un líder sacrificial. Él da la explicación, aparte del temor de Dios, dice la servidumbre, la situación de ese pueblo era grave y él amaba a ese pueblo. Y él quería aliviar sus cargas, él no quería hacer otra carga. Entonces, ¿de quién vendría la recompensa de Nehemías? ¿De los hombres? ¿Del rey? Nehemías tiene su fe, su confianza en Dios y clama que Dios siga obrando, haciendo sobreabundar esta gracia para que él pueda seguir llevando a cabo la obra. Dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. No vayamos a tergiversar el deseo de Nehemías, hermano. Él no le está torciendo la muñeca o el brazo a Dios, no le está diciendo, mira, yo he hecho todo esto, te toca a ti que me devuelvas. Él lo que simplemente está haciendo es apelar a la misericordia de Dios, porque Dios no es deudor de nadie y Dios va a seguir obrando a través de su vida. Dios va a seguir proveyendo para que él pueda seguir llevando a cabo la obra que el Señor ha puesto en su mano. En conclusión, hermanos, la historia de Nehemías del capítulo 5 nos recuerda que la oposición externa no es la única amenaza del pueblo de Dios. La injusticia interna, los conflictos internos no resueltos también pueden destruir lo que estamos edificando. La solución bíblica es clara: lidiar con el conflicto, arrepentirse con humildad y vivir bajo el temor de Dios. Y recordemos, hermanos, que por nuestra debilidad seguimos corriendo el riesgo de caer en lo que cayó este pueblo. No necesariamente de prestar con altos intereses. Esto es simplemente una evidencia de algo mayor: la falta de amor fraternal. Corremos el riesgo de olvidarnos de que hemos sido redimidos por alguien mayor que Nehemías, Jesucristo. Corremos el riesgo de olvidarnos que somos hermanos, no por un asunto de nación, sino que hemos sido adoptados a la familia de Dios por medio de Cristo y ahora tenemos una identidad nueva en Él. Ese amor, hermanos, que Nehemías anhelaba para sus hermanos judíos, solo es posible en la iglesia de Cristo. Y Dios nos ayude, hermanos, a vivir conforme a su palabra. Quizás tú estás aquí y no conoces del Señor. Y déjame usar una palabrita que se ha repetido, que es redimir o comprar a alguien de la esclavitud. Si tú estás aquí sin Cristo, tú eres un esclavo del pecado. Si tú estás aquí sin Cristo, eres un esclavo de las tinieblas. Y a menos que corras a Él, a menos que deposites tu fe en Cristo, a menos que te arrepientas de tu pecado, seguirás esclavo de tu propio pecado. Así que el ruego de esta tarde es que corras a Cristo, que corras a Él, porque la única libertad verdadera que vas a encontrar es en Él, en el Hijo de Dios, aquel que vino a morir por pecadores como tú y como yo. No tardes, porque tú no sabes, mañana no está garantizado. Oremos. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú a través de estas historias, Señor, que han ocurrido 2500 años atrás, nos deja ver, Señor, cómo todo se iba revelando progresivamente para que todo encuentre sentido, ahora sí, en aquella obra perfecta en tu Hijo Cristo Jesús. Aún, Señor, mientras vivimos de este lado de la eternidad, aún tenemos que lidiar primeramente con el gran conflicto interno en nosotros mismos, que es nuestro corazón, que aún alberga pecado. Permite, Señor, que por medio de tu palabra podamos reconocerlo, que lidiemos con él
Pero también, Señor, aquellos conflictos, aquellas situaciones no resueltas que posiblemente están en medio de nosotros, como aquella grieta en un barco, aquellas raíces de amargura, aquella falta de perdón, actitudes de soberbia, murmuraciones, Señor, chisme, aquello que puede traer autodestrucción, Señor, y que para el mundo de afuera simplemente sería una razón más por la cual burlarse de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu que habita en cada uno de nosotros. En Cristo hemos orado. Amén.